bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos en este espacio. El día de hoy tengo el honor de presentar a Gloria María Panza. Ella nos acompaña desde Argentina, desde Capital Federal. Ella es maestra normal nacional, también tiene un título en técnica de conducción educativa, es licenciada en gestión educativa por la Universidad de Morón y bueno, tiene una larga trayectoria como docente en las escuelas de la provincia de Argentina y pues bueno, ella es la autora del libro titulado Violencia Escolar y Medición Escolar que se publicó en el año 2015. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a tenerla como invitada, ella va a charlar con nosotros sobre este tema que tiene una gran relevancia no solo durante la pandemia, sino también antes de la pandemia ya habían cifras importantes tanto en México como en Argentina sobre la violencia escolar. Y bueno, pues el día de hoy vamos a charlar con ella sobre este tema. Entonces, pues bienvenida, Gloria. Adelante. Pues, ¿qué quieres Gracias, comentar? gracias. Eh, Bueno, ¿querés que empiece a hablar un poquito de cómo surgió el libro? ¿Te parece? Bueno, como vos ya lo dijiste, yo soy maestra, me recibí en el año 1968. Fuimos el último grupo que nos recibimos con el título de Maestra Normal Nacional, porque al año siguiente se abrió el profesorado. Así que bueno, como lo dijiste, trabajé en escuelas de provincia, trabajé en escuelas del estado y por último fui titular en una escuela privada acá en Palermo, cerca de mi casa, donde me jubilé hace 9 años. Las carreras que vos dijiste que yo hice, las hice siendo grande. A los 48 años decidí seguir estudiando, así que hice la tecnicatura en conducción educativa, que fueron 2 años. Después hice la licenciatura en la Universidad de Morón, que también fueron otros 2 años, y así obtuve los 2 títulos. ¿Cómo surgió el libro? El libro surgió en esta última carrera, que era una materia que nosotros teníamos, que era política educativa. Y el profesor nos propuso elegir un tema que estuviera relacionado con la educación y con la política. Y te estoy hablando más o menos de unos 15 años, 16 años, cuando yo terminé la carrera, digamos el último año de la carrera, comenzaba ya a verse en Argentina la violencia en las escuelas y en ese momento surgía la mediación en la escuela. Así que fue todo un proyecto de todo el año, donde teníamos que leer todas las semanas el diario, teníamos que llevarle al profesor todas las semanas los artículos que habíamos leído. Fue una investigación hermosa, hermosa porque realmente la elegí porque me gustaba y porque lo estaba observando yo en la escuela como maestra, lo estaba observando la violencia que había entre los niños y la violencia que había de los padres hacia el docente. Así que por eso fue que me interesó tanto el tema. Bueno, en el mes de noviembre, cuando presento todo el trabajo, bueno, me saqué un 10 con un felicitado también. Así que bueno, en el mes de diciembre tuve que defender la tesis. Cuando defiendo la tesis, el profesor en ese momento era un político, así que me dijo, dice, mira Gloria, me dice, yo te felicito por el trabajo que hiciste y te propongo algo. Seguí trabajando sobre el tema de la violencia y sobre la mediación, porque la violencia recién empieza. Dice, seguí trabajando sobre esto. Y realmente, viste, fue un tema que a mí siempre me apasionó y me jubilé y siempre estuve leyendo y sigo haciendo congresos, sigo haciendo conferencias, talleres. Digamos que nunca me separé de la docencia. Cuando me jubilé, bueno, digamos como que empecé, en mi cabeza estaba en mente las palabras del profesor. Y hace 5 años dije, voy a volver a leer este proyecto que tanto me gustó a mí y las palabras que me había dicho el profesor. Por lo tanto dije, bueno, voy a presentar un libro. Diseñé yo la tapa, a una editorial y ahí fue donde en el año 2015 se presentó el libro, Violencia Escolar y Mediación Escolar. Así que bueno, ese es el origen del libro.
Y sigo investigando, te digo, sobre el tema, viste, me apasiona el tema, así que sigo investigando y sigo leyendo, me gusta mucho el tema. Claro, y bueno, en este contexto, Gloria, ¿nos podrías platicar sobre tus impresiones de la violencia en el contexto escolar? Digo, bueno, esto enmarcado un tanto en Argentina, pero como ya hemos comentado, Latinoamérica comparte estas realidades, ¿no? Un poco las cifras también de México que ya tenemos ahí identificadas por los reportes de la OSD o de los reportes internacionales sobre educación. Entonces, platícanos un poco, o sea, cuéntanos cuál es tu impresión sobre esta violencia en el contexto escolar. Bueno, mira, yo te voy a contar una experiencia que tuve hace 3 años, en el año 2017. Fui invitada por Lucía Pavón, que es una periodista, locutora, ella también es escritora y profesora en la ciudad de Paraná. Ella me invitó a presentar el libro, era un congreso de escritores latinoamericanos, así que me invitó a presentar el libro y también me invitó a participar de una mesa donde se hablaba de la violencia. Éramos 3 personas donde cada una tomaba la violencia en distintos temas, digamos, de la violencia. Y a mí me tocó justamente tratar el tema de la violencia en la escuela. Así que bueno, para estar ahí, vistes, en una mesa, me tuve que preparar, tuve que seguir leyendo, tuve que seguir investigando. Y justo en el año 2017, un psicopedagogo que es argentino, Alejandro Castro Santander, él había hecho en una escuela media, la escuela media acá es la escuela secundaria. Él había hecho una experiencia, había armado un proyecto sobre la violencia que existía, sobre el acoso que había en los niños y lo que él trabaja mucho, que lo sigue haciendo, es sobre el ciberbullying. O sea que es digamos que es el acoso que hay, viste, a través de las redes, que es anónimo, digamos, porque un niño o un adolescente es agredido a través de las redes y el otro es anónimo. Yo un suponer me pongo como que fui agredido y no sé a través de las redes de Facebook u otro tipo de redes quién es el que me está agrediendo. Él es un especialista en eso. Y te voy a dar el número que en ese momento él dio, un porcentaje que él dio en el año 2017. En esa escuela él dijo que en Argentina el 16% son víctimas, un 4% son los agresores y un 6% son víctimas de los agresores. Él también lo que dice en el informe, que estoy totalmente de acuerdo, es que los agresores son por lo general los varones. Las víctimas es igual, tanto en mujeres como en varones es igual. La agresión y el acoso se puede dar dentro del aula y se puede dar en el patio. Y el maltrato, digamos, cuando el niño es acosado, es maltratado o bullying, como lo llaman ahora, baja la calidad educativa. El niño que es agredido constantemente no puede estudiar, digamos, está invadido por otra cosa, ¿no? Así que la calidad educativa baja muchísimo. Esa fue una experiencia que yo tuve hace 3 años. Y lo relaciono mucho también a la experiencia que yo tuve, ya te digo, hace 9 años que yo me jubilé y comenzaba a haber mucha violencia en las escuelas. Era lo que se veía y mucha agresión por parte de los padres. Y agresión también te puedo decir dentro de la escuela, no en la escuela donde yo trabajé, pero dentro de las escuelas, la agresión que había entre los docentes. Y te digo también, en otras escuelas que tuve conocimiento, la agresión que hay por parte del director. Hay directores que son muy agresivos y esta agresión, este acoso que tienen, lo transmiten a los docentes. Así que bueno, esa es una experiencia que yo tuve. Yo sigo leyendo a este psicólogo y a su vez él es licenciado también en gestión educativa. Él es de Mendoza, en este momento está en Mendoza, y él sigue trabajando mucho sobre todo lo que es violencia escolar y el ciberbullying que estaba comentando. El último libro que yo leí de él, que fue ahora en julio del 2020, me encantó el título, que yo ya lo leí el libro, dice Desaprender la violencia. Y mira lo que dice, la frase que me encantó. Él dice que la violencia es una conducta aprendida, que puede no solamente prevenirse,
sino también ser desaprendida. Desaprender la violencia para aprender a estar con el otro, dialogar con el otro, escucharlo, ponerse a su servicio. Me encantó las frases que tiene este licenciado, realmente lo sigo porque me encanta. Y te comento algo que es lo que yo escribí, digamos, hace 15 años del libro, donde yo ahí en la parte teórica, digamos, del libro, yo digo que el niño no nace violento, el niño se hace violento, que es lo que yo afirmo en el libro, ¿no? Que lo digo, porque los niños no nacen violentos, el niño nace sano, pero la familia, digamos, el núcleo donde el niño nace es su familia. Cuando la familia es violenta, ese niño llega a la escuela a los 3 o 4 años y es un niño violento. Por eso el docente, el profesor, tiene que estar muy atento a la conducta del niño, lo mismo en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Tanto los maestros como los profesores tienen que estar muy, muy atentos y ver cómo se trabaja, trabajarlo con la familia primeramente, porque bueno, esto viene de la familia, esta conducta del niño viene de la familia, y trabajarlo en equipo. Es decir, no solamente trabajarlo el docente que está con ese niño, sino trabajarlo con el profesor de música, con el profesor de educación física, trabajarlo siempre en equipo para mejorar, digamos, la conducta de ese niño, ¿no? Así que bueno, esa es la experiencia que tengo sobre la violencia escolar. Sí, esto es sumamente importante lo que estás comentando, en el sentido de que, digo, enmarcamos qué es la violencia en el contexto escolar, pero como tú bien has señalado, es una cuestión construida en una comunidad, ¿cierto? Entonces, o sea, lo Sí. hablamos porque ocurre dentro de este escenario, ¿no? Es más visible, hay ciertas dinámicas visibles dentro del contexto escolar, pero están involucrados tanto los padres de familia como profesores, directivos, y todos aquellos que forman parte de esta comunidad escolar. Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿cuál es como la ruta o cuál es lo que tú has identificado en esta experiencia sobre el papel de los otros en la conformación de esta violencia escolar? O sea, cómo la escuela forma parte de esto, qué puede hacer, cómo participa. Bueno, mira, la escuela en sí, digamos, hay muchos maestros que no están preparados para esto, porque digamos que en los profesorados no se los prepara a los maestros. Sí hay escuelas, te puedo asegurar, de tanto de primarias como de secundarias, que están teniendo equipos que son de excelencia, equipos que tienen psicólogos, que tienen psicopedagogos, que trabajan con este niño que es acosado, que es víctima. Trabajan también con los alumnos de quinto año, ¿viste? Es como que se preparan a ciertos alumnos que lo eligen los psicólogos y preparan a estos alumnos para que puedan trabajar con este niño con este niño que es víctima, ¿no? Pero digamos que no se da en todas las escuelas. Y también hay mucha diferencia entre la escuela privada y la escuela estatal. La escuela estatal está trabajando mucho, mucho sobre este tema. La escuela privada, viste, la escuela privada tiene, digamos, un reglamento muy especial. Cada escuela es un mundo. Entonces, cada uno lo va tratando como puede, va sacando las herramientas que puede, pero bueno, es un tema de mucha preocupación. Es un tema realmente de mucha, mucha preocupación en este momento. Sí. Y bueno, un poco contextualizando ahora en la parte de COVID-19 en el contexto de la pandemia, la siguiente pregunta es, ¿cómo pueden los padres gestionar la educación desde casa con un enfoque positivo? Estamos teniendo también muchas cifras ahora en el contexto de la pandemia, sobre todo aquí en México, ¿no? En el que se está documentando pues mucho estrés por parte de los padres, muchas emociones disparadas, negativas, ¿no? En cuanto a la gestión de este aprendizaje desde casa, ¿no? Entonces, como ya habíamos comentado en este momento, la violencia pues también está desde casa, ¿no? ¿Cómo podemos tener como estas rutas para que los padres puedan gestionar esto con un enfoque positivo? Bueno, mira, digamos que nosotros acá en Argentina, digamos, desde el 19 de marzo estamos adentro.
tanto los niños, los adolescentes como los adultos estamos adentro, o sea que llevamos prácticamente 9 meses estando adentro. O sea que esto ha traído al niño, digamos, ha traído a la familia, ha traído un problema muy grande, porque papá y mamá están trabajando en la escuela, o a veces se da que está el papá o está la mamá con el niño que está en su casa. Acá en las escuelas de Capital Federal y también en las escuelas de provincia, prácticamente todas las escuelas son de turno completo. El niño va a la escuela desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Así que imagínate que este niño que estaba todo el día en la escuela, ahora está en su casa, es realmente un problema para la familia, porque su papá y su mamá están trabajando. A su vez al niño hay que ayudarlo a la tarea. No todo niño está solo, digamos, trabajando. Hay chicos de sexto, séptimo grado, yo te hablo de la primaria, digamos, ¿no? Hay chicos de sexto, séptimo grado que son independientes y pueden trabajar solitos, pero chicos de primero, segundo, tercer grado no lo hacen. O sea que mamá y papá, alguno de los dos, tienen que estar con el niño. Hay padres que son de excelencia, y digamos, hacen todo lo posible, a lo mejor tienen un solo celular, y cuando el papá llega del trabajo con ese celular, el niño se pone a hacer las tareas. Hay casas donde hay 3 niños y hay una sola computadora, o sea que hay que dividir esa computadora para esos 3 chicos, para que puedan estar estudiando cada uno en su momento. O sea que todo eso, digamos que ha traído, en algunas familias, ha traído grandes conflictos. Y esto realmente, viste, es triste porque nos tenemos que poner en el lugar del niño. Si nosotros como adultos esto nos está afectando tanto, ¿cómo le debe afectar a un niño que está en su casa, está separado de su maestra, está separado de sus amiguitos, de sus compañeros, de la vida normal que él hacía? Tiene que estar adentro con mamá y papá, que muchas veces hay familias que se producen, ¿viste? Agresiones verbales, fastidios que puede haber, papás que tampoco se están preparados para enseñarle a los hijos. No todos los papás están preparados para un chico de sexto, séptimo grado enseñarles matemática y lengua. Pero bueno, el maestro en sí, te digo, por lo menos lo que yo conozco, digamos, de Capital Federal y de Gran Buenos Aires, el maestro se reinventó, ha hecho de todo, como para poder llegar a los niños. Pero bueno, no todos los papás tampoco se están preparados para esto, ¿no? Así que bueno, se ha perdido mucho, digamos, la parte pedagógica. En todo esto se ha perdido mucho, mucho la parte pedagógica. Y te vuelvo a repetir, esto influye mucho, mucho en las familias, muchísimo, muchísimo. Sí, y claro, esta situación bajo la pandemia, que como bien dices, ya van para 9 meses, aquí en México estamos ya por los 7 meses, pues bueno, ha causado estas interacciones distorsionadas, ¿no? Muchas veces también en la investigación que hemos realizado acá desde México, pues encontramos que muchos de estos papás no saben cómo gestionar sus emociones en torno a cómo criar y educar, ¿no? Con lo que estás mencionando. Entonces, Tal- este control de la emoción parece muy vinculado, ¿no? Con episodios de violencia. O sea, parece que está muy vinculado por ahí. Exactamente, sí, Y pues bueno, entonces en este contexto, pues lo ideal es generar rutas, ¿no? Hay ya muchos manuales que estamos publicando constantemente en la página de Educa Conciencia sobre cómo tratar la ansiedad, cómo manejar la disciplina positiva. Y pues, como bien mencionas, pues no estábamos preparados, ¿no? En este contexto de incertidumbre, pues no estábamos preparados para saber cómo manejar una educación desde casa. Quizá otros países, quizá las realidades por ahí en Europa, en España, en Finlandia, en otros países, ya había un poquito más de contacto, ¿no? Con el homeschooling o con esta educación desde casa. En tu experiencia como docente, pues también que nos comentaras cómo es que los padres pueden empezar a generar un poquito más de rutas desde esta educación desde casa. O sea, ¿qué recomendaciones podríamos darles desde ahí? bueno, mira, esta pregunta realmente
es una incertidumbre, qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque, bueno, acá en Argentina comenzó Formosa y Misiones y San Luis ya comenzaron las clases, digamos, ¿no? No en todos los pueblos o ciudades, en algunas. Acá el martes comenzaron dos escuelas técnicas. Acá la escuela técnica es de 6 años. Los adolescentes salen con digamos, ellos salen con un título de, a lo mejor, de técnicos en química, técnicos en motores, técnicos en electricidad. Y comenzaron el martes una experiencia que se llaman, viste, que son burbujas, que son de 10 personas. Cada adolescente está con un tapabocas, a su vez con una protección. Son 9 alumnos que forman como un círculo, una ronda, con un profesor. Estas escuelas están trabajando con 3 turnos. Los chicos van 3, 4 horas más o menos, un turno a la mañana, otro turno a la tarde y otro turno más o menos a la nochecita. Estos chicos que van, por ejemplo, que empezaron el martes, van nuevamente a la escuela dentro de 15 días. Y a partir del lunes, el gobierno autorizó a 160 escuelas. 80 escuelas son primarias y 80 escuelas son secundarias, tanto privadas como estatales. Se autorizó a las escuelas secundarias, se autorizó a los alumnos de 5.º año, que también se va a trabajar de la misma manera. Así con estas burbujas van a ir, digamos, como para hacer el cierre. Los chicos de 5.º año, digamos, cuando salen de la escuela van a trabajar o siguen en una facultad, es como que se les abre otro mundo. Entonces, es lo que más van a hacer, sobre todo la parte social. No tanto los conocimientos, porque el conocimiento, ya te vuelvo a repetir, hubo mucho aprendizaje durante el año. Pero bueno, se necesita la parte social. Y en cuanto a la primaria, 7.º grado. 7.º grado también, digamos, va a ser de la misma manera que se van a hacer con los 5.º años. ¿Y qué es lo que va a pasar? Yo realmente te digo, es una incertidumbre que no sabemos qué es lo que puede pasar. En este momento, yo tengo toda mi familia que son todos docentes. Tengo docentes de primaria, docentes de secundaria y docentes de la universidad. Lo que ellos me comentan, que es lo que observan por sus alumnos, hay muchos niños que están muy deprimidos con lo que está pasando. Hay muchos adolescentes que abandonaron la escuela secundaria. Hay muchos adolescentes que han tenido suicidios también, de esta depresión que han tenido. Adultos, bueno, también, como vos lo sabrás, que ocurre allá, también acá también hubo también con adultos. Así que es una incertidumbre muy grande. ¿Qué es lo que va a pasar después? Yo te diría que no lo sabemos. Por lo que yo puedo escuchar de los psicólogos, de los psiquiatras, lo que dicen es que a partir del año que viene van a aparecer también otras enfermedades. No solamente la enfermedad esta del virus, que digamos, van a aparecer enfermedades psicológicas, enfermedades psiquiátricas. Son muchos días que estamos adentro. Por lo tanto, a nosotros nos cambió la vida, como le cambió la vida al niño, le cambió la vida al adolescente. Así que, ¿qué es lo que va a pasar el día de mañana? Realmente, viste, es una incógnita. No sabemos qué es lo que puede pasar. Esperemos que todo sea para bien, pero bueno, eso lo veremos con la experiencia de cada día, ¿no? Con lo que vaya pasando. Sí, así es, Glo. Muchas gracias por tu comentario. Y justo ahora que mencionas la figura del adolescente, pues ubicar, ¿no? También que son dos etapas de la vida, dos momentos de vida muy diferentes, ¿no? La niñez y la adolescencia en todas sus etapas, Totalmente. pues conllevan cambios tanto a nivel biológico, psicológico y social muy distinto, ¿no? Que a veces los padres, pues, no lo tienen tan en cuenta o no tienen muy claro cuáles son estas diferencias y que bueno, pues como bien mencionas, tenemos identificados ya trastornos que su prevalencia o su ocurrencia pues van a ir a la alza, ¿no? Como en este caso pues la depresión y el suicidio infantil y adolescente pues es uno de los temas pues más difíciles, ¿no? Que tenemos que enfrentar como profesionales de la educación Sí, en esta época y bueno, pues bajo la pandemia que también se ha ido incrementando. Entonces,
ya ahora nos mencionas un poco esta dinámica que está teniendo Argentina para el regreso a clases. Por acá en México todavía eso no es un panorama claro. La Secretaría de Educación Pública pues más o menos lo pronostica para enero o abril del próximo año, entonces aún no tenemos ese regreso planificado como nos comentas desde allá. Obviamente se están tomando medidas, algunas instituciones privadas ya están abriendo puertas, y bueno, pues esto va a depender mucho de las autoridades. Pero bueno, ya en cuestión de este regreso y pensando hipotéticamente en cómo vamos a ir regresando, la siguiente pregunta que tenemos preparada es ¿qué sugerencias o rutas das a nuestra audiencia para modificar las prácticas de violencia escolar al regreso al aula? Este es un tema que pareciera que no va a eliminarse, ¿no? Por el simple hecho de ocurrir una pandemia, pues la violencia no se elimina, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con este regreso a clases y el tema de la violencia? Bueno, yo te diría que el niño que ha estado en una casa, en una familia, digamos, que ha sufrido durante esta pandemia, que ha sufrido violencia, este niño va a llegar a la escuela con violencia. Es decir, creo que si es este niño que ha tenido violencia ya en su escuela, en su familia, digamos, antes de la pandemia, y ha sufrido violencia durante la pandemia, va a llegar a la escuela con mucha, mucha más agresión todavía, ¿no? Porque realmente, después, como yo te digo, 9 meses que ha estado en una familia donde ha sido agredido verbalmente, también puede ser también una agresión física, no lo sabemos, cada familia lo sabe qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero hablemos de una violencia verbal. Este niño va a llegar con agresión a la escuela. Así que bueno, el docente se va a tener que preparar, tanto los maestros como los profesores van a tener que estar muy preparados para recibir a estos niños, y creo que se van a tener que abrir, la escuela que no tiene va a tener que abrir gabinetes psicológicos, donde trabajen los psicólogos, donde trabajen los psicopedagogos, consultas a lo mejor psiquiátricas, porque en este momento también, viste, hay muchas consultas psiquiátricas de adolescentes y de adultos. Yo el otro día estaba escuchando un programa por televisión que hablaba un psiquiatra, donde decía que era tremendo, tremendo lo que se está consumiendo en estos momentos de antidepresivos, debido a la situación que están pasando los adolescentes y los adultos. Así que bueno, la escuela va a tener que prepararse, pero va a tener que trabajar mucho, 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 los equipos directivos, viste, junto con los docentes, y ya te vuelvo a repetir, junto con los psicólogos, con los profesionales, en todo esto van a tener que trabajar mucho, 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 porque seguramente los niños van a llegar con esto que les ha afectado, van a llegar con una carga violenta, seguramente. Hay niños que no quieren volver a la escuela, ¿eh? Incluso lo que yo te comentaba de estas escuelas que se están abriendo no es obligatorio. El niño que no quiera ir no concurre. Hay papás que tienen muchos miedo, así que hay papás que no los van a mandar a los chicos a la escuela, y niños que también están con mucho miedo, que no quieren volver a la escuela. Hay niños que están en su casa y no quieren salir de su casa por el temor que tienen, viste, ya chiquitos de 10, 11 años que entienden realmente lo que pasa y miran también televisión, no quieren salir de su casa. Es así realmente lo que estamos pasando acá en Argentina, ¿no? Y bueno, por lo que vos me decís, en México estamos igual. Sí, quizá un poquito desfasados en tiempos, ¿no? Que vamos con un ritmo un poco distinto, Sí, un poco más atrás en este sentido temporal de la apertura de escuelas públicas, pero como bien comentas, este síndrome del encabañamiento, ¿no? Del no querer salir, el quererse quedar en casa, ¿no? Es otra de las manifestaciones que también van a ocurrir, ¿no? En este escenario del regreso. Eh, la parte fundamental que mencionas es sobre los trastornos que se están dando, ¿no? Y cómo la escuela va a tener que estar preparada para recibir a estos niños y a estos adolescentes y dar respuesta, ¿no? A las situaciones ya personales, ¿no? De configuración que va a tener cada uno en torno a su regreso.
Es importante también mencionar que, bueno, pues la escuela se ha visto ahora en una coyuntura muy importante, ¿no? Esto que pensábamos de que la educación solo ocurría en las cuatro paredes de la escuela, pues bueno, ya se ha roto completamente, ¿no? Y se ha demostrado en estos meses de aislamiento que la escuela también se vive por fuera, ¿no? Que se vive dentro de la familia, se vive con los compañeros, con los amigos, con toda la comunidad involucrada en los procesos de enseñanza y educación de los jóvenes y de los niños. Entonces, pues pareciera también que la violencia es un asunto que no solo le compete a la escuela, ¿no? Remarcar que es un asunto que es de importancia para toda la sociedad. No es un asunto que solamente deba cargar la escuela como responsabilidad, ¿no? De resolución. Entonces, bajo esta situación, pues para ir haciendo, ¿no? Una especie de mini cierre, eh, ¿qué opinión tienes tú sobre este contexto de la violencia, ¿no? En cuestión de un pronóstico que podamos tener respecto a cómo enfrentarla ya de manera cotidiana en nuestras casas, en nuestra sociedad, asumiendo que, bueno, pues es una responsabilidad co-construida, ¿no? De todos y de todas. Un poco con esta frase me quedo, ¿no? De desaprender la violencia. O sea, que hacia dónde podríamos ir hacia este desaprendizaje de la violencia. Bueno, mira, yo creo que esto lo van a tener que trabajar mucho las familias. Primero acá, si realmente, viste, es el niño que ha estado 9 meses con su familia, va a tener que trabajar mucho, mucho la familia sobre este niño, sobre este adolescente. Y bueno, van a tener que los directivos, como te dije antes, van a tener que tener más reuniones con su equipo, digamos, y también reuniones con los padres para saber cómo ha sido todo este transcurso, digamos, de estos 9 meses que los chicos estuvieron en su casa y tener las experiencias de cada familia. Vos pensá que, por ejemplo, acá en las escuelas primarias, las aulas tienen 38, 39, 40 niños. Así que es un mundo. Cada escuela es un mundo y cada aula es un mundo también, porque son muchos niños. Por lo general, casi todas las escuelas están en ese número de alumnos. Así que la familia, acá vamos a tener que pedirle mucho, mucho a la familia que colabore, como también pedirle, vistes, a la escuela. Es lo que vamos a, esta frase que te quedó a vos de desaprender, a mí también, viste, me encantó realmente, me encantó lo que dice este psicólogo, ¿no? Porque lo estoy leyendo al libro, no lo pude terminar todavía, pero realmente me encantó esa frase, ¿no? Y también te quería comentar algo que me escribí por acá, algo que me gustó mucho, una frase que me gustó mucho de una licenciada, que ella el 30 de julio del 2020. La licenciada se llama Mariana de Anquín, es argentina. Y ella dice, la escuela está hecha de cosas invisibles. Educar sin aulas, sin abrazos, sin olores, sin encuentros. Y lo que más extraña es todo lo invisible. Me encantó la palabra esta de invisible, porque es cierto, se extraña el olor, se extraña el encuentro, se extraña el abrazo del maestro, se extraña el encuentro con sus amigos. La escuela en este momento es una escuela vacía. Así que esta frase me encantó de la licenciada. La escuela está hecha de cosas invisibles. Me encantó la frase de la licenciada. Está genial. Pues bueno, justo estamos pasando por una invisibilidad, ¿no? Social, en el sentido de que tenemos este contacto limitado con los otros, con las otras. Pues a mí me parece muy pertinente, ¿no? Estas frases que nos comentas para comprender, para reflexionar cómo nuestra vida ha cambiado en estos meses de contingencia y cómo la educación la tenemos que pensar de otra manera, ¿no? La tenemos que reflexionar, reconstruir, Sí, ¿no? Desde otro punto reconstruir, tal ahora. cual. Sí, Entonces, tal cual. adelante, sí. Sí, me preguntaste algo a mí. No, no, no.
Pues nada más ver aquí algunas preguntas de la audiencia. Alicia Peterson nos comenta qué tema esta pandemia que nos enfrenta a situaciones difíciles de resolver, el no tener respuestas a cómo sigue todo esto, tanto en la educación, lo laboral, económico. Y pues no sé si queramos hacerle algún comentario a Alicia sobre esto que nos dice esta reflexión. Y bueno, es un tema, viste, que realmente acá en Argentina ha traído un tema económico, viste, también muy difícil. Los negocios han cerrado, la gente se ha quedado sin trabajo, hay mucha gente sin trabajo. Yo donde vivo, vivo entre dos avenidas en la zona de Palermo, y uno va caminando por la calle, viste, y ves la cantidad de negocios que han cerrado. Digamos que es toda esa gente que trabajaba en esos lugares se ha quedado sin trabajo. Lo mismo en grandes empresas que han cerrado, industrias que han cerrado. La construcción está totalmente parada desde marzo. O sea que esto ha traído un problema realmente económico, pero tremendo, tremendo a la familia. La gente, el que cobra sueldo, digamos, lo va cobrando en partes. Y las cosas han aumentado tanto, pero tanto. No te hablo de lo que es indumentaria, de lo que es, digamos, dejémoslo aparte, sino de lo que es poder vivir. Todo lo que se trata de alimentación es tanto, pero tanto lo que ha aumentado, que realmente la parte económica es tremenda, tremenda lo que nos deja esta pandemia. Pero tenemos que entender también que esto no nos pasa solamente a Argentina, esto es mundial. Podemos ver en España en estos momentos que ha rebrotado la pandemia. Francia lo mismo, ayer estaba escuchando en Francia, otra vez volvieron para atrás. Italia está ahí, pero bueno, ¿hasta cuándo vamos a estar? Y vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con este virus, porque esto no se va a ir muy fácil. Esto hasta que salga la vacuna y se vaya aplicando y todo, y las pruebas que van a tener que hacer, porque no es que la vacuna sale el año que viene. No, esto realmente vamos a tener que convivir mucho tiempo, vamos a tener que acostumbrarnos a una nueva vida, a tener que usar el barbijo, a tener que estar a una distancia de 2 metros de la persona. Vamos a tener que olvidarnos de los abrazos. Eso, ustedes los mexicanos son como nosotros, son del abrazo, del beso, y somos, viste, muy emocionales y eso se extraña tanto, 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 se extraña y nos vamos a tener que acostumbrar a esto. Sí, Ay, sí, qué complicado el panorama y justo como menciona Alicia, pues es una cuestión de pronóstico, ¿no? La parte de la situación laboral, pues ya está pronosticada, ¿no? Que con estos meses los estragos pues se pronostican a más, incluso a años, ¿no? De recuperación. Entonces, totalmente. también es un factor que está vinculado a la violencia en el sentido de que, pues, cuando uno está desempleado, pues se generan situaciones de frustración, de enojo, de desesperación, ¿no? Emocionalmente el ser humano pues no experimenta emociones positivas. Entonces, pues también es un papel de la sociedad estar preparados para enfrentar este conjunto de factores que, como estamos analizando, pues no solamente corresponde a la escuela, ¿no? Sino a toda la sociedad y son cambios a nivel social que obviamente permean, ¿no? La crianza y la educación. Por aquí Evelinda nos dice excelentes reflexiones, cuánto para trabajar y mejorar, gracias. Marita Balma nos dice gracias por esta charla tan necesaria en estos momentos. Entonces, pues bueno, Gloria, pues yo creo que hasta esto no nos da para 40 minutos, sino nos da para días de reflexión. La Entonces, verdad que sí. ¿quisieras agregar algo más para hacer el cierre de esta charla? ¿Alguna otra reflexión que nos puedas regalar desde tu experiencia y desde este construir que sigues elaborando? Que sigo elaborando, sí, sigo investigando, ¿viste? A pesar de estar jubilada, sigo. Así es, para toda la vida.
Exactamente. La maestra no se jubila nunca, ¿viste? Nos jubilamos, pero seguimos trabajando. Yo sigo haciendo congresos, sigo participando de cosas. Mira, te quería también comentar algo lindo que lo debes conocer, al pedagogo Tonucci, a Francesco Tonucci, que él habla también de, él también dice algo muy lindo, que lo estuve escuchando el 29 de agosto del 2020, estuvo en una entrevista que le hicieron en Córdoba, y él habla lo mismo que habló esta licenciada. Dice, los niños tienen derecho a expresarse, los niños se han vuelto invisibles en la pandemia. Y él lo que dice, que me encanta, a mí Tonucci es algo que me encanta escucharlo, él habla de la ciudad de los niños, que en toda esta pandemia no le hemos preguntado a los niños cómo se sienten. Es decir, acá el gobierno toma las medidas, los colegios, por supuesto, aceptan todo esto que viene desde el gobierno, que viene desde arriba. ¿Y quién le preguntó a los niños cómo se siente? Nadie. Los niños son invisibles, como dice Tonucci. El derecho que hay de los niños que tienen la necesidad, tienen el derecho de ir a una escuela primaria, una escuela secundaria, esto no se ha respetado. El niño desde el 19 de marzo ha quedado adentro y nadie escuchó a los niños. Tendríamos que preguntarles a ellos ahora y preguntarles qué es lo que vos necesitás, qué es lo que vos querés, qué es lo que vos querés de tu escuela, qué es lo que querés de tu maestra, qué es lo que querés de tus compañeros, de tus amigos. A ellos no los escuchamos. Así que bueno, quiero cerrar con esta frase de Tonucci que me encanta porque lo sigo en todo lo que puedo, viste, es escucharlo. Las veces que ha venido acá a la Argentina lo he ido a ver porque me encanta. Y con esta frase de él, ¿no? Escuchemos a los niños qué es lo que dicen ellos en esta pandemia. Nadie los escuchó y nadie les preguntó a ellos. Son decisiones que han tomado los adultos, que han tomado los gobiernos. Brutal, creo Gloria, muy, muy impactante, porque justo ayer que yo hacía la compra, reflexionaba de esto, ¿no? Ahora nuestros supermercados están vacíos de niños, o sea, los niños han desaparecido de la escena social, no pueden entrar, Tal no cual, pueden ingresar a los supermercados, no pueden estar, están aislados, ¿no? Más aislados que incluso que los adultos y los jóvenes. tal cual, tal cual. Aquí Agus Foster nos comenta, la pandemia tuvo un impacto negativo en todos sus aspectos, pero lo que es a nivel persona ha tenido un gran impacto, donde el aislamiento enferma, donde el sistema colapsa en todos sus sentidos. La educación va entre las herramientas que tiene, pero a veces no llega a todos, que muchas veces se plantea. ¿Usted qué opina? Creo que un poco en torno a la desigualdad, ¿no? Me la volvés no, no Claro, claro. entendí la pregunta. Sí, la educación va entre las herramientas que tiene para enfrentar la pandemia, pero a veces no llega a todos. ¿Qué opinas de esta desigualdad? Bueno, yo te puedo contar con respecto a la Argentina. Con respecto a la Argentina, si nos vamos del norte al sur o del este al oeste, tenemos una desigualdad tremenda. En el norte tenemos escuelas, digamos, tenemos niños, tenemos familias que no tienen electricidad. Por lo tanto, estos chiquitos no han tenido medio, digamos, menos de tener una comunicación por Wi-Fi, si no tenemos luz. En escuelas del sur también hay muchos pueblitos que no tienen luz, que no tienen electricidad. Entonces, ¿cómo llegaron estos niños a tener algo? Es decir, el maestro se reinventó, como lo habíamos dicho, y hay escuelas acá donde se les da una vianda a los niños, se les da una vianda diariamente y también se les da una ayuda a los papás. Hay papás que van a buscar cada 15 días, van a buscar un bolsón de comida y ahí aprovecha el docente a darle las fotocopias a los chicos, para que aunque sea esa fotocopia les sirva para algo. Porque fíjate vos, que nosotros, te hablo de acá donde yo vivo, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, podemos tener en una cuadra, en una manzana, una escuela que tiene a todo lujo, tiene de todo. Tiene sistema de computación, tiene expertos en computación de excelencia. Y enfrente o en la misma manzana tenemos una escuela que no tiene nada, completamente nada. Así que ese docente tiene que arreglarse con lo poco que tiene.
si tienen un celular, si tienen una tablet, si hay una computadora, como yo te decía, una computadora para 3, 4 niños, o si no, con una fotocopia que el docente le mande. Así que la desigualdad en educación es tremenda, tremenda, tremenda lo que existe en Argentina. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, sí. Claro, y bueno, yo agrego la realidad de México, que también resuena, ¿no? Tenemos muchas localidades, tanto al norte como al sur del país, ¿no? En Chiapas, Oaxaca, en la parte de la sierra del norte, ¿no? En todo lo que es Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el acceso es muy limitado a los dispositivos tecnológicos, ¿no? Y aún estando dentro de ciudades, pues es limitado el acceso a Internet. No todos los que viven dentro de una ciudad tienen un Internet estable, un dispositivo, como ya lo habíamos charlado momentos atrás, ¿no? Un Sí, dispositivo para toda la familia, una laptop para toda la familia. Entonces, pues bueno, hay mucha desigualdad en este acceso y justo pues es uno de los temas que ha confrontado más la pandemia y este acceso a la educación en donde hay un bajo porcentaje. Y hay un reporte que a mí me gusta mucho de la OSD, donde justo en el 2019 ya tenían una planeación del porcentaje de México, ¿no? Y Argentina y varios países miembros, de cómo este acceso era desigual antes de la pandemia. Entonces, pues imagínense ahora, ¿no? Esto pues se ha vuelto más crítico. Esos porcentajes se han visto sin duda elevados y pues más deteriorados. Y bueno, por aquí Julián La Rosa nos comenta, este tema de la pandemia podría incluirse en la carrera de historia, cómo afecta a toda la sociedad, ¿no? Desde este bagaje de la historia como disciplina. Sin duda, ¿no? Es un tema que va a ser involucrado en nuestra historia como sociedad. sí, creo que sí, que va a tener que agregarse como materia, me parece, ¿no? En las Así es, escuelas. sin duda, sí, sin duda. Alicia Peterson nos comenta una pregunta que ya hemos dado un poco respuesta, pero la retomamos. ¿Cómo es que la pandemia a través de los ojos de los niños? Entonces, un poco como ya lo habíamos comentado, ¿no? Sí, sí. No bueno, como yo te decía, como dice Tonucci, ¿no? Preguntarles a ellos cómo la están viviendo. Sí, a sus ojos, pues bueno, han sido invisibilizados, ¿no? Y muchos de ellos, pues quizá no tienen estas herramientas de expresión, ¿no? En muchos países para poder manifestar cómo lo están viviendo. August Foster nos dice, en tiempos de incertidumbre es imprescindible gestar proyectos colectivos y planificar esperanza. Y pues yo creo que con esto cerramos, ¿no, Glo? La planificación de la esperanza. Creo que es una frase linda y que resuena con lo que estamos tratando de abordar. Y mira, yo creo que sí. En este momento tenemos que tener mucha esperanza, mucha fe, confiar que, bueno, que todo esto será para el bien de todos, ¿no? A lo mejor es algo que nos manda Dios como para que haya un cambio en el mundo, porque, bueno, nadie estaba preparado para todo esto que nos está pasando. Entonces, bueno, realmente sí, como dice ella, no cerremos con esta palabra de esperanza, de fe, de tener amor al otro, de tratar de ser lo mejor posible para el bien del otro. Y creo que, bueno, cerremos con esa palabra, sí, esperanza, amor Así es. y confianza, ¿no? Y Confiemos en que esto cambiará. así es, y en esta reconstrucción, ¿no? Que sobre todo es la invitación acá, a partir de estas reflexiones que nos compartes el día de hoy, Glo, que pues reconstruyamos nuestras relaciones, que reflexionemos en torno a nuestra participación en la violencia, cómo cambiarla desde actos cotidianos, ¿no? En nuestra familia, en nuestra sociedad, para que esto, pues, en la escuela se incorpore de otra forma, ¿no? Y también la escuela vaya fluyendo de otra manera y nosotros durante esta pandemia pues también tomemos las herramientas que podamos tomar, ¿no? Como que esto empieza a brotar también muchos proyectos de apoyo, ¿no? Entonces, irlos tomando
irlos también gestando desde nuestro propio expertise, desde nuestra propia trinchera y compartiéndolos, ¿no? Que esto es lo más importante. Entonces, pues bueno, pues yo creo que hasta aquí nos podemos quedar y nos quedamos con esta frase de la esperanza y del desaprender la violencia que nos has compartido el Desaprender día de la hoy. violencia. Desaprender la violencia. Sí. Muchísimas gracias, Glo. Desde acá te mandamos un abrazo virtual desde México, como dices, ¿no? Con mucho afecto, con esta expresión de afecto ilimitado y pues bueno, que trasciende también estas fronteras. Y un saludo y abrazos a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Recordarles que esta transmisión se va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube y en el canal de Facebook. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión. Hasta Bueno, luego. gracias, Leti, y un abrazo, como decís vos, un abrazo